Excelente tarde. En la tarde de hoy quiero conversar un poco sobre, o para dar respuesta a muchas preguntas que me hacen sobre, en hidroponía, qué es lo más recomendable trabajar a la hora de hacer mediciones de la cantidad de sales que están disueltas en nuestra solución nutritiva. Algunas personas tienen confusión con respecto a lo que son las partes por millón, con respecto a lo que es la conductividad eléctrica como tal. Es decir, tienen confusión con el total de sólidos solubles disueltos en su solución nutritiva y la conductividad eléctrica como tal, a pesar de que son términos que son infinitamente diferentes. Ambos convergen en el mismo objetivo, ¿ok? Equilibrar la solución nutritiva en función de un adecuado nivel de sales para tu producción hidropónica. Entonces, lo primero que tenemos que comenzar es por definir qué son partes por millón o total de sólidos disueltos y qué es la conductividad eléctrica. El total de sólidos disueltos es la cantidad de sales que tú tienes en un momento adecuado en tu solución nutritiva. Es decir, la cantidad no específica, es decir, cuando tú mides partes por millón, tú no especificas la cantidad de calcio, la cantidad de nitrógeno, la cantidad de potasio, no, nada. Tú identificas el complemento, es decir, el concepto total de lo que tú tienes disuelto en tu solución nutritiva. ¿Y qué es partes por millón? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a tomar 1.000.000 de granos de arroz. De ese 1.000.000 de granos de arroz vamos a agarrar un grano de arroz y lo vamos a pintar de negro, uno solo. Entonces tenemos 1.000.000 de granos de arroz, pero hay un grano, uno solo, que está pintado de negro. Entonces ese grano de arroz representa una parte pintada de negro en 1.000.000 de partes de granos de arroz. Una parte por millón. ¿Y de dónde viene ello? Ello viene de la disolución, sobre todo entendiendo, por supuesto, de que esa solución se genera a través de un solvente. En este caso, cuando hablamos de soluciones nutritivas para hidroponía, lógicamente estamos hablando de agua, el solvente universal, el agua. Esa agua tiene una cantidad X de sales disueltas y se puede medir en partes por millón. ¿De dónde viene entonces la fracción parte por millón? Viene del complemento de que en un gramo se encuentran contenidos 1.000 miligramos de un compuesto. Pero en un litro se encuentran contenidos 1.000 gramos. Entonces, cuando tú tomas 1.000 gramos y lo divides por 1.000 miligramos, eso te da 1.000.000. 1.000 por 1.000 es 1.000.000. Cuando tú multiplicas, o el producto de multiplicar 1.000.000 de miligramos, 1.000 miligramos y 1.000 gramos, te da 1.000.000. Lo que quiere decir que cuando tú mides partes por millón, tú estás midiendo la proporcionalidad de sales que hay presente en una solución nutritiva por cada litro de solución nutritiva. Muy bien. Entonces, ¿qué tienes con esto? Cuando tú haces medidas de partes por millón del total de sólidos disueltos, estás hablando de la cantidad proporcional de unidades de sal que tú tienes en tu solución. Muy bien. Por ejemplo,
Mucha gente usa 600 partes por millón, 800 partes por millón, 1000 partes por millón, 1200 partes por millón y qué sé yo. Cualquier cantidad, cualquier cantidad. Eso te representa entonces que si tú dices que tienes 1000, perdón, si tú tienes 1000 partes por millón, por decir algo, por decir un ejemplo, 1000 partes por millón de un compuesto en una solución nutritiva, tú estás hablando de que tienes 1 gramo. 1 gramo representan 1000 partes por millón porque 1 gramo tiene 1000, es decir, en ese litro de solución nutritiva tienes 1000, el equivalente a 1000 miligramos de un compuesto X en tu solución nutritiva o de un complemento de compuestos. Entonces, ¿qué te indican las partes por millón? La cantidad de sales que están disueltas en tu solución nutritiva. Pero cuando estamos hablando de conductividad eléctrica, vamos nuevamente a la terminología de la conductividad eléctrica. Es la capacidad que tiene un compuesto, en este caso compuesto, estamos hablando de nuestra solución nutritiva, la capacidad que tiene nuestra solución nutritiva para conducir electricidad. Cuando nosotros tenemos un compuesto, un solvente, que está representado por 0 partes por millón, por 0 microsiemens, por 0 milisiemens, por 0 decisiemens, estamos diciendo de que ese compuesto, ese solvente, no tiene conductividad eléctrica, porque su conductividad eléctrica es 0, lo que quiere decir que no hay la posibilidad de que ese compuesto conlleve electrones desde un polo que introduzcamos en ese compuesto hacia otro polo para generar electricidad. No hay la posibilidad porque no tiene conductividad eléctrica, es decir, que ese compuesto no conduce la electricidad. Y te voy a poner un ejemplo: un trozo de madera, un trozo de plástico no conduce electricidad. Esto tiene 0 de conductividad eléctrica. Tú colocas un polo aquí y colocas un polo aquí y aquí colocas una bombilla, esa bombilla no se va a encender porque por aquí no pasa la electricidad. En cambio, si tú tomas un trozo de metal, dependiendo por supuesto del metal, tiene mayor o menor capacidad de conducir electricidad. Tú tomas un pedazo de metal, colocas un polo del circuito eléctrico de un lado y el otro polo del circuito eléctrico del otro lado y llevas a la bombilla, va a encender porque hay conductividad eléctrica, es decir, se conduce la electricidad a través, en este caso, a través de este trozo de metal. Mientras que en el trozo de madera, en el trozo de plástico no sucede porque no hay conductividad eléctrica. Entonces, ¿qué te dice la conductividad eléctrica? Te dice la capacidad de conducir eléctricamente los compuestos que están allí disueltos en tu solución nutritiva para que éstas a su vez reaccionen con el sistema radicular de tus plantas que trabajan eléctricamente, absorbiendo los iones, atrapando los iones de los compuestos nutritivos: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, boro, zinc, molibdeno, manganeso, cobre, ¿ok? Atrapando esos iones y por supuesto asimilándolos, porque necesitan de reacciones eléctricas. La planta necesita de reacciones eléctricas que le permitan poder asimilar, atrapar a través de esa capacidad de intercambio catiónico, atrapar los iones de esos compuestos y poder asimilarlos. Eso te mide la conductividad eléctrica. Mientras que en las partes por millón te miden la cantidad de sales que hay en una solución nutritiva. ¿Ok? La cantidad de sales. Entonces, la pregunta: ¿qué usar? Partes por millón, conductividad eléctrica, milisiemens, microsiemens, decisiemens. Vaya usted a saber. Eso depende de la destreza, número 1. La capacidad que tú tengas de saber interpretar esos datos. Y por supuesto la cantidad de bien sea de partes por millón o bien sea de conductividad eléctrica que tú uses en tu sistema, en tus sales nutricionales, va a depender sobre todo
del ambiente, va a depender de la temperatura que tú tengas en tu medio ambiente, porque en la medida que la temperatura sea mayor, lógicamente u obviamente, la cantidad de sales debe ser menor, lo que quiere decir que si la temperatura es mayor, tanto las partes por millón, o bien sean las partes por millón deben ser más bajas, o la conductividad eléctrica debe ser más baja. ¿Por qué? Porque a mayor temperatura, menor debe ser la concentración de sales en tu solución nutritiva para que no reaccionen por efectos de la temperatura en el sistema radicular y la planta vaya a sufrir de manera adversa algún tipo de situación. Entonces, ¿qué usar? Eso lo debes decidir tú. De repente puede que tengas algún tipo de asesoría con alguna persona que tenga conocimientos del tema y esa persona te indique específicamente cuándo usar partes por millón y cómo usarlas, o cuándo usar conductividad eléctrica y cómo usarla y cómo interpretarlas, sobre todo cómo interpretarlas. ¿Por qué? Porque en el caso particular yo puedo usar partes por millón, puedo usar conductividad eléctrica, puedo usar lo que yo quiera, porque conozco la interpretación, conozco el manejo, conozco las cantidades y conozco lo que necesito conocer con respecto a esas unidades de medida que me permitan identificar si mis plantas están recibiendo un buen nivel nutricional o no. Pero va a depender también de tu equipo. Hay equipos, por ejemplo, este equipo no mide conductividad eléctrica, este equipo mide solamente TDS, es decir, el total de sólidos disueltos o solubles, que se me representan en una unidad de partes por millón. Por ejemplo, la velocidad la medimos en kilómetros por hora, por decir algo. Bueno, el total de sólidos disueltos lo medimos en partes por millón. ¿Ok? ¿Cuántas partes de un compuesto hay en un millón de una solución nutritiva representada en un litro de solución nutritiva? Muy bien. En el caso de cuando tú tienes conductividad eléctrica, tú puedes trabajar con microsiemens, con milisiemens, con decisiemens. Eso va a depender de la capacidad que tú tengas de adaptarte a cualquiera de esas tres unidades. Insisto, conocer la interpretación y el uso que tú le tengas que dar a esa unidad para saber si lo que estás trabajando está bien concentrado en la necesidad de tu planta o no. Muy bien, en la necesidad de tu planta o no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto de que son conceptos totalmente diferentes, tanto el total de sólidos disueltos como la conductividad eléctrica, o las partes por millón y los microsiemens, eso, aunque son conceptos totalmente diferentes, son conceptos que están totalmente compenetrados. Porque en la medida que tú tengas una cantidad mayor de sólidos disueltos en tu solución nutritiva, hay una mayor cantidad de conductividad eléctrica. Es decir, la capacidad que tiene tu solución nutritiva es mayor para conducir electricidad o menor para conducir electricidad dependiendo de la cantidad de sólidos que tengas disuelto en tu solución nutritiva. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo lo interpreto? Hay maneras diferentes de interpretarlo dependiendo del origen del equipo que tú consigas, del equipo que tú compres y del equipo con el que tú trabajes. Lo que sí te tengo que decir, amigo hidroponista, es que nunca, pero nunca comiences un proyecto hidropónico sin antes haber comprado equipos de medición de conductividad eléctrica o de TDS, partes por millón, y de pH. Nunca lo hagas, no comiences porque no vas a tener cómo controlar la nutrición y la concentración de hidrógeno dentro de tu solución nutritiva, y eso por supuesto te puede llevar a una debacle total. ¿Por qué? Porque no tienes cómo controlar la cantidad de sales que deben estar disueltas en tu solución nutritiva para una adecuada alimentación de tus plantas, y el nivel de pH para que las sales que están dentro de tu solución nutritiva no reaccionen entre sí o entre el medio o entre las raíces, y entonces vayas a sufrir algún tipo de percance al momento de querer producir tus hortalizas. En cualquier tipo de sistema, inclusive, no necesariamente tendría que ser un sistema hidropónico, en cualquier tipo de sistema de cultivo,
llámese un cultivo orgánico, llámese un cultivo convencional, llámese cultivo hidropónico en cualquiera de sus modalidades. Pero nunca tengas la intención de iniciar un proyecto hidropónico sin antes tener un medidor de conductividad eléctrica o de ppm y de pH. Algunos, como este por ejemplo, es un equipo multiparamétrico. Yo aquí con este equipo yo mido el total de sólidos solubles, es decir, las partes por millón, la conductividad eléctrica expresada en milisiemens y en microsiemens. Tengo para medir el pH y tengo para medir temperatura. Es decir, con este equipo yo puedo medir 4 valores, pero jamás se me ocurriría hacer hidroponía sin un equipo, independientemente de la calidad, el costo, el precio, el valor, la procedencia del equipo. No me importa, lo importante es tenerlo. Algunas personas optan por las laminitas de papel tornasol. Pudieran ser un aliado, pero como las laminitas de papel tornasol no son exactas, eso quiere decir que no son muy fiables. No podemos confiar mucho en ellas, porque no te da una medición precisa, te da una medición muy ojo porcentual, porque te pone a representar colorimétricamente los valores del pH, en el caso del pH, pero no te da una concentración específica de hidrógeno, es decir, no te da una medida específica de pH, por lo tanto no es 100% recomendable. Yo la tengo guardadita por si en algún momento el equipo me presenta algún tipo de problema o falla técnica. Lo hago como que emergentemente, pero no quiere decir que me voy a acostumbrar a usarlo y voy a desechar la posibilidad de tener un equipo. No lo hagas nunca. Muy bien, retrocedemos en el tiempo y vamos a ver cuál es la condición de trabajar con partes por millón y la condición de trabajar de conductividad eléctrica. El equipo, dependiendo de la procedencia del equipo, dependiendo de la marca del equipo, hablo de las partes por millón y hablo de la conductividad eléctrica. Ellos tienen un factor de conversión, es decir, hay un factor que te permite decir que por tanta conductividad eléctrica tú tienes tantas partes por millón. Muy bien, en el caso de la conductividad eléctrica, en lo que a mí respecta, a mí me gusta trabajar con la conductividad eléctrica porque la conductividad eléctrica es genérica, me genera un resultado universal. Muy bien, no depende de un factor de conversión, mientras que los partes por millón dependen de un factor de conversión. Entonces, es muy probable que si yo te digo a ti, trabaja con 1200 microsiemens, pero resulta que tú lo que tienes es un equipo de medir TDS o partes por millón, tú me vas a decir, ¿y cuánto serán esas partes por millón? Y yo te voy a decir, no sé. No sé, porque no conozco las características de tu equipo, porque no conozco la condición en la que está configurado tu equipo. No sé si tu equipo viene con un factor de conversión de 500, no sé si tu equipo viene con un factor de 650, no sé si tu equipo viene con un factor de conversión de 700, no lo sé. En el caso particular, mi equipo viene con un factor de conversión de 700. Lo que quiere decir que si yo tengo 1000 partes, 1000 de conductividad eléctrica, 1000, eso me genera 700 partes por millón. Pero por ejemplo, este equipo, si yo tengo una solución nutritiva que tiene 1000 microsiemens, este equipo me debe medir 500 partes por millón, porque este equipo viene configurado para trabajar con una tasa de conversión de 500. Por lo tanto, te digo que debes tener la suficiente pericia para saber si tu equipo trabaja con un factor de conversión de 500, 650, 700 o el factor de conversión que sea, o simplemente trabajas con conductividad eléctrica. Ahora, ¿con qué unidad de conductividad eléctrica? Eso no importa, cualquiera, microsiemens, milisiemens y decisiemens. Los milisiemens y los decisiemens se parecen mucho. Te da siempre un decimal. 1,0 son 1000 microsiemens. 1,2 es 1,2 decisiemens o milisiemens, pero son 1200 microsiemens. Es decir, es una cuestión de adaptación a tu equipo
adaptación a tu solución nutritiva, adaptación a las condiciones ambientales que tú tienes para poder entonces tomar la decisión de qué conductividad eléctrica o qué partes o cuántas partes por millón usar en tu solución nutritiva para tener bien nutrida a tu sistema hidropónico. Muy bien, entonces, ¿cómo decido trabajar? ¿Con qué unidad decido trabajar? Con la que te permita mayor facilidad. Con la que te permita mayor facilidad siempre y cuando tengas de manera inicial orientación técnica que te diga las partes por millón para este cultivo en tus condiciones deben ser tanto. Y si deben ser tanto es porque tu equipo tiene un factor de conversión X que te va a generar una conductividad eléctrica Y. Muy bien. Si es un equipo como este, insisto que tiene un factor de conversión de 700. Si es un equipo como este, es un factor de conversión de 500. Hay equipos que tienen factores de conversión de 650 y eso ¿quién lo define? Lo defines tú. De repente cuando tú compras el equipo, en el manual de instrucciones te debe dar la orientación del factor de conversión con el que trabaja tu equipo. De todas maneras, por aquí te voy a colocar una tablita con la que puedes más o menos trabajar esos factores de conversión dependiendo del equipo. Muy bien, hasta aquí este video. Espero te haya servido de mucho y este video lo hago gracias a la solicitud de una persona que ayer, Carmelo creo que se llama, que ayer me hizo la salvedad de que debería hacer un video explicando cuál de las unidades debo usar. Si debo usar partes por millón o debo usar conductividad eléctrica. Y creo que ya la respuesta la tienes en las manos. Espero les sirva, espero continúen en este exitoso y maravilloso mundo hidropónico y recuerden que la hidroponía se tiene que hacer en todo el resto del mundo y debemos recuperar todos los espacios del mundo en la producción de hortalizas a través de los sistemas hidropónicos. Allí se las dejo. Hasta la próxima. Nos vemos.